Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles la última actualización superíndice 3N sobre una de las parejas más queridas, comentadas y, debo decir, enigmáticas del momento, Anderu Rafael y Kerem Burs. Lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado circulando por las redes sociales, los foros de fans y los pasillos de la prensa rosa como un rumor persistente, casi como un secreto a voces un juicio. Un juicio, amigos míos, que involucra a Ande y a Kerem. Pero tranquilos, respiren hondo porque no es nada tan escandaloso como podrán estar imaginando. O tal vez su Q copyright N sabe. De eso se trata la emoción superíndice 3N, ¿no? Durante mucho tiempo se ha mantenido bajo llave como un susurro entre abogados y figuras públicas, pero ahora, gracias a nuestras fuentes confiables y a una investigación superíndice 3N exhaustiva, estamos listos para desentrar más menos este misterio y revelarles todos los detalles. No vamos a dejar piedra sin remover, ni rumor sin verificar. ¿De qué copyright se trata este juicio? ¿Qué copyright están involucrados? ¿Les son los posibles resultados? ¿Y lo más importante de todo? ¿Qué copyright saldrá victorioso? Pero antes de que nos sumerjamos en este jugoso drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son tan fans de Ande y Kerem como yo, si les encanta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, o si simplemente disfrutan de un buen chisme de vez en cuando, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, actualizado y lleno de información superíndice 3N que no encontrarán en ningún otro lugar. Además, al suscribirse me ayudan a seguir trayendo copyright-doles estos vídeos y a mantener este canal vivo y vibrante. ¿Asu que copyright esperan? Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sin mudes preámbulos, vamos a hablar de ese juicio. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios por un momento. Lo primero que tenemos que aclarar es que este juicio no se trata de un divorcio, ni de una disputa amorosa, ni de un escándalo de infidelidad. No. Aunque su copyright que muchos de ustedes estaban esperando algo la verdad es que este asunto es mucho más corporativo. Su copyright puede sonar un poco aburrido, pero les prometo que hay drama, hay tensión superíndice 3N y hay mucho en juego. El juicio en realidad es una demanda por incumplimiento de contrato. ¿Cómo lo oyen? Resulta que Anderu Rafael y Kerem Burs, cada uno por su lado, han firmado contratos con una importante marca de Cosmo Copyright turca para ser sus embajadores. Hasta todo bien, ¿verdad? Pues resulta que según la demanda, ambos actores habrán incumplido ciertas cláusulas del contrato, lo que habrá generado copyright pérdidas significativas para la marca. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué copyright tipo de cláusulas habrán incumplido? Bueno, los detalles exactos son confidenciales, pero se rumorea que podrá estar relacionado con la exclusividad de la marca. Al parecer, Ande y Kerem habrán sido vistos utilizando o promocionando productos de la competencia, lo que habrá violado los copyright términos de sus contratos. Imaginen la escena. Ande con ese cutis perfecto, usando un labial de otra marca. Una herejua más menos ores, una herejua. Y Kerem, con esa barba impecable, usando una crema de afeitar que no es la de la marca. Inconcebible. Otras fuentes sugieren que el incumplimiento podrá estar relacionado con la participación superíndice 3N de los actores en determinados eventos públicos que no han sido aprobados por la marca. Al parecer, la marca tiene cierto control sobre la imagen pública de Ande y Kerem y quiere asegurarse de que sus apariciones públicas estuvieran alineadas con sus valores y su estrategia de marketing. Un control casi orwelliano, diría yo. La marca al parecer quería que Ande y Kerem fueran sus marionetas perfectas, sin margen para la improvisación superíndice 3N o la espontaneidad. Copyright aburrido, por favor. Pero ojo, no todo es lo que parece. Tanto Ande como Kerem han negado rotundamente las acusaciones y afirman que han cumplido escrupulosamente con todos los copyright términos de sus contratos. Sus abogados han presentado una su superíndice 3 lida defensa y preparados para luchar hasta el final para demostrar su inocencia.
Y yo les creo. Confío en su profesionalismo y en su integridad. Ahora, vamos a analizar a cada uno de los involucrados. Hande Erupa Rafael, como saben, es una de las actrices muy populares y cotizadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una figura muy solicitada por las marcas. Además, tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, lo que la convierte en una poderosa influencer. Es la reina indiscutible de Instagram. Cada foto que sube genera una avalancha de likes y comentarios. Es un Fenus superíndice 3-, señores, un Fenus superíndice 3-. Por otro lado, Kerem Burs es un actor igualmente talentoso y carismático. Su personalidad arrolladora y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo de masas. Al igual que Hande, Kerem también copyright, tiene una gran presencia en las redes sociales y es muy popular entre las marcas. Es el rey del bromance en la televisión superíndice 3 turca. Su química con Hande era innegable. Y sus fans aún su más menos han con una reconciliación superíndice 3. Tanto Hande como Kerem tienen una reputación superíndice 3 impecable y siempre se han caracterizado por su profesionalismo y su compromiso con el trabajo. Por lo tanto, resulta sorprendente que tu copyright involucrados en este tipo de controversia. Es como si de repente view copyright Ramos a la Madre Teresa robando un banco. Simplemente no encaja. Ahora bien, ¿les son las posibles consecuencias de este juicio? Bueno, en primer lugar, si Hande y Kerem son declarados culpables de incumplimiento de contrato, podrán enfrentar fuertes multas con un superíndice 3 micas. Multas que podrán ascender a millones de liras turcas. Una verdadera fortuna. Además, su reputación superíndice 3 podrá haberse dado más menosada, lo que podrá afectar su carrera a largo plazo. Las marcas podrán pensarlo 2 veces antes de contratarlos. Un golpe durísimo para su imagen. Por otro lado, si Hande y Kerem logran demostrar su inocencia, podrán salir fortalecidos de esta situación superíndice 3. Su imagen pública podrá mejorar y podrán convertirse en un ejemplo de perseverancia y determinación superíndice 3. Serán vistos como David contra Goliat. 2 estrellas luchando contra una corporación superíndice 3 despiadada. Un argumento perfecto para una serie de televisión superíndice 3. Pero, ¿quién ganará este juicio? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3. La verdad es que es difícil predecirlo. Todo dependerá de las pruebas que se presenten en el juicio y de la habilidad de los abogados de ambas partes. Sin embargo, teniendo en cuenta la reputación superíndice 3 y el profesionalismo de Hande y Kerem, creo que tienen muchas posibilidades de salir victoriosos. Les tengo fe. Su copyright que lograron demostrar su inocencia. Pero hay un factor adicional que podrá influir en el resultado del juicio, la opinión superíndice 3 pública. Como saben, Hande y Kerem tienen una gran cantidad de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Si estos fans se movilizan y hacen oír su voz, podrán ejercer presión superíndice 3 sobre la marca y sobre los jueces. El poder de los fans es inmenso. Pueden hacer temblar a las corporaciones. Ya lo hemos visto en otros casos. De hecho, ya hemos visto en las redes sociales superíndice 3 los fans de Hande y Kerem han lanzado campañas menosas de apoyo y han expresado su solidaridad con sus ídolos. Han utilizado hashtags como #We stand with Hande Kerem y #Hande Kerem we believe you para mostrar su respaldo. Son un EU copyright cito digital. Están dispuestos a defender a sus ídolos con uñas y dientes. Y yo los aplaudo por ello. Ahora hablando un poco de la relación superíndice 3 entre Hande y Kerem en medio de todo este lío. Aunque ellos han terminado su relación superíndice 3 amorosa, los fans siguen esperando una reconciliación superíndice 3 y esta situación superíndice 3 los ha vuelto a unir, aunque sea de manera profesional. Se dice que se han reunido para discutir estrategias legales, demostrando que a pesar de todo, existe un respeto y una camaradería entre ellos. Esta es la noticia que todos los fans estaban esperando. Una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Quizás este juicio sea el detonante para que vuelvan a estar juntos. Crucemos los dedos. Este acercamiento obviamente ha alimentado a UNMUDS las esperanzas de sus fans. Los foros de fans están que arden.
Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y de peticiones para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Es una verdadera locura colectiva. Independientemente del resultado del juicio, lo importante es que Hande y Kerem mantengan la calma y la confianza en sí mismos. Son dos personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. No importa lo que pase, estoy segura de que sabrán superar este obstáculo y seguir adelante con sus carreras. Son dos guerreros. Han superado obstáculos mucho mayores en el pasado. Y este juicio no será la excepción superíndice 3N. Y hablando de seguir adelante, quiero recordarles que este es solo el comienzo de la información superíndice 3N. Estaremos siguiendo de cerca este caso y les traeremos todas las actualizaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos. Asu que no se despeguen de este canal y mantu copyright nanse atentos a nuestros superíndice 3 vídeos. Seremos su fuente de información superíndice 3N confiable y objetiva. Les prometo que no se perderú ni un solo detalle. En resumen, el juicio secreto de Hande y Kerem es una demanda por incumplimiento de contrato presentada por una marca de Copyright Ticos. Ambos actores niegan las acusaciones y están preparados para defender su inocencia. Las consecuencias del juicio podrán ser significativas para ambas partes, pero creo que Hande y Kerem tienen muchas posibilidades de salir victoriosos. El resultado final, sin embargo, es incierto y dependerá de las pruebas y argumentos presentados. La incertidumbre es la salsa de la vida, dicen. Y este juicio está lleno de ella. Y bien, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este intrigante caso. No olviden que estaremos actualizando la información superíndice 3N a medida que tengamos más detalles, a su que mantu copyright nanse conectados. Este canal es su hogar. Aquí encontrarán las noticias más jugosas y los chismes más sabrosos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ustedes son la razón de ser de este canal. Gracias por su fidelidad y por su cariño. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem son culpables o inocentes? ¿Copyright creen que deberían hacer para defenderse? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones y saber Copyright piensan sobre este tema. Asu que no sean tímidos y dejen sus comentarios. No tengan miedo de expresar su opinión. Este es un espacio libre y democrático. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles estos vídeos y a mantener este canal vivo y vibrante. Además, al activar la campanita, recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan ni un solo detalle. Este canal es su dosis diaria de chismes y entretenimiento. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, la vida es un chisme. Así que disfrútenlo.